Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox. En esta ocasión platicaremos acerca del derecho procesal agrario. En particular, estudiaremos los ámbitos de aplicación del derecho procesal agrario. Comenzaremos por estudiar el ámbito de validez material de el derecho procesal agrario. Es decir, ¿cuál es la materia que regula el derecho procesal agrario? Pues todas las controversias jurisdiccionales que tienen que ver con la aplicación del derecho sustantivo agrario. El artículo 163 de la Ley Agraria establece que son juicios agrarios los que sustancian, dirimen, resuelven controversias que se suscitan con motivo de la aplicación de la ley agraria. Así también se entiende que el derecho procesal agrario regula también los actos de los sujetos que intervienen en el procedimiento agrario, los procedimientos de jurisdicción voluntaria, las composiciones y, por supuesto, la ejecución de sus resoluciones. Ahora conversaremos sobre el ámbito de validez subjetiva. Se refiere a la regulación de las personas, de los sujetos que intervienen o pueden intervenir en una controversia jurisdiccional, es decir, en un tribunal en materia agraria. Por principio, en todo procedimiento o proceso jurisdiccional interviene el juez como una parte, digamos, imparcial en el proceso, el que va a resolver con justicia, en aplicación de la ley, una controversia. Intervienen las partes, es decir, los sujetos que someten a la autoridad del juez una controversia relativa a sus derechos. Llamamos actor a la parte que realiza una acción, que reclama una acción. En este caso, el actor es el que solicita a un juez la persecución de un acto antijurídico o la constitución o reconocimiento de un derecho que le pertenece. Llamamos demandado a la otra parte, a la que se le reclama un acto antijurídico en una controversia, o a la que se le reclama el cumplimiento de una obligación. Las partes, en sentido material, son las titulares de los derechos sustantivos de que se trate. En su sentido formal, las partes son aquellas que pueden participar en un juicio, las que tienen capacidad de intervenir en un juicio, ya sea como actor o como demandado. Las partes intervienen en un juicio en cuanto poseen legitimación procesal. Esto es la legitimatio ad
processum. Para que una parte pueda intervenir en un juicio, necesita que se le reconozca la legitimación procesal. Esta cuestión es una cuestión dilatoria, es decir, se resuelve en el transcurso del proceso. Por lo general, al inicio del proceso. Sin embargo, dependiendo del ordenamiento de qué se trate o de la materia de qué se trate, se puede resolver en cualquier parte del proceso, pero siempre antes de la resolución, antes de la sentencia. La ley agraria ordena que estas cuestiones dilatorias se resuelvan en la audiencia. Ahora bien, las partes buscan en una controversia la legitimación de la causa, esto es, la legitimatio ad causam. Es una cuestión perentoria, es decir, se resuelve hasta la sentencia, pues coincide con la cuestión de fondo, es decir, con la resolución que le puede favorecer. Así, la legitimación ad causam es aquella indispensable para obtener una sentencia favorable. La legitimación en el proceso tiene que ver con el justo título. Para que una persona pueda iniciar una demanda, necesita tener el justo título para demandar. Por ejemplo, el comisariado ejidal, por tener la representación del ejido, tiene justo título para defender e intervenir en juicio en favor del ejido. Nadie más tiene justo título para representarlo. Un ejidatario, un comunero, un propietario pueden demandar si tienen justo título sobre la tenencia de la tierra o de la propiedad que pretenden. En 1985, el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito estableció que la legitimación en el proceso se identifica con la falta de personalidad o capacidad en el actor. Es referida a un presupuesto procesal necesario para un derecho de acción que pretenda hacer valer y se resuelve en el proceso. Es una cuestión, como decía, dilatoria. Asimismo, este tribunal establece en su jurisprudencia que la legitimación en causa es un elemento esencial de la acción e implica la necesidad de que la demanda sea presentada por el titular del derecho y la legitimación en la causa se resuelve en la sentencia porque representa una cuestión de fondo. Es por ello que decimos que la legitimación en la causa es una cuestión perentoria. El artículo 185 de la Ley Agraria establece que todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así desde luego,
y dará por terminada la audiencia. En un proceso también participan auxiliares. Por ejemplo, auxiliares del juez son los secretarios o los actuarios judiciales. Los auxiliares de las partes son sus abogados. Los técnicos o los peritos pueden fungir ya sea como auxiliares del juez cuando son peritos terceros o como auxiliares de las partes. También en un juicio participan terceros. Participan aunque no son partes. Por ejemplo, los testigos, los peritos, los aportadores de documentos, etc. Ahora veamos cuál es el ámbito de validez subjetiva en el derecho procesal agrario. Específicamente, en primer lugar, el ejido. El ejido es una porción de tierras, de terrenos, en propiedad comunal. Su aprovechamiento es común y tiene su origen en el derecho prehispánico. Se dice que los ejidos o estas porciones de terrenos eran aprovechados de manera común en los calpullis por los mexicanos y tenían derecho de los terrenos que eran comunes a todos, tenían derecho de labrarlo, en particular cada una de las familias, es decir, las tierras que eran comunes, su aprovechamiento y trabajo eran realizadas por familia, que tenían derecho a su uso y a sus frutos. Con la conquista y luego la colonia, los indígenas fueron confinados a reducciones. Por orden del rey de España, en esas reducciones, los indígenas podían hacer uso de las tierras, podían trabajarlas y aprovecharlas de manera común. Y también, gracias a las ordenanzas de los reyes, esas reducciones eran inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, que desde la colonia se fue perfilando el ejido con estas características que hasta hoy tiene. Actualmente, con la reforma de 1992, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27, fracción 7, que los ejidos tienen personalidad jurídica propia, es decir, pueden acceder a la justicia expedida por los tribunales agrarios. El artículo 9 de la Ley Agraria establece en ese sentido que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. El artículo 90 de la Ley Agraria establece que para la constitución de un ejido bastará que un grupo de 20 o más individuos participen en su constitución, que cada individuo aporte una superficie de tierra, que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en esta ley y que tanto la aportación
como el reglamento interno consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional. El artículo 91 de la misma ley establece que una vez que sea inscrito en el Registro Agrario Nacional, tanto las tierras como el ejido quedarán regulados por la ley agraria y el ejido solo entonces quedará legalmente constituido. Esto es importante porque entonces esta inscripción en el Registro Agrario Nacional será una condición procesal para obtener la legitimación en juicio. Esa inscripción en el Registro Agrario Nacional será el justo título para que los representantes del ejido obtengan la legitimación procesal y puedan participar en juicio. Otro sujeto del derecho procesal agrario es la comunidad. La comunidad es el pueblo o el agrupamiento humano que tiene y aprovecha en común las tierras de producción agrícola. Como vimos en una clase anterior, las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras durante la conquista y la colonia española. Después, bajo el régimen de la Reforma y con la ley de desamortización de los bienes de las corporaciones eclesiásticas y civiles, pues siguieron siendo víctimas del despojo estas comunidades de indígenas, pero además fueron desprovistos de personalidad jurídica, de manera que quedaron impedidos para defender sus tierras legalmente. Durante la Reforma y con la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos y de las corporaciones civiles, las comunidades indígenas quedaron desprovistas de personalidad jurídica propia, de manera que fueron incapaces desde entonces para defender legalmente sus tierras. Actualmente, y gracias a la Reforma Constitucional de 1992, las comunidades ya cuentan con personalidad jurídica propia, lo mismo que los ejidos. El artículo 98 de la Ley Agraria establece que el reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los siguientes procedimientos. 1. Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su propiedad. Restitución. Eso es una acción que realiza el gobierno para beneficio de las comunidades. 2. Un acto de jurisdicción voluntaria, promovido por quienes guardan el estado comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal. 3. La resolución de un juicio promovido por quienes conservan el estado comunal cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo. O 4. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los registros públicos de la propiedad y agrario nacional. Estos registros constituyen el justo título para que una comunidad obtenga la legitimación en el proceso, es decir, para que pueda acudir a los tribunales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1976 emitió una tesis de jurisprudencia en la que definió las características del reconocimiento a una comunidad agraria, y son las siguientes. Por comunidad de derecho, el constituyente quiso referirse a aquellos grupos de indígenas que vieron confirmada su posesión por los reyes de España durante la época colonial, o que recibieron tierras durante el proceso de concentración de los indios dispersos, o que por cualquier otro título tuvieran reconocidos sus derechos, tierras, bosques y aguas, y atribuyó a existencia jurídica a las comunidades de hecho. Así que negarles la personalidad para comparecer ante una autoridad judicial implica retroceder a las épocas de la colonia y hasta aquella anterior a 1917. Situación que se agravó por la ley de 1866, que es la que decíamos anteriormente de la época de la Reforma. La ley agraria en su artículo 32 y en arreglo a la Constitución General de la República establece que la comunidad y el ejido serán representados en juicio por sus órganos de representación. En el caso del ejido, pues por el comisariado ejidal, de acuerdo a este mismo artículo número 32. En cambio, la comunidad será representada de conformidad con el artículo 99 de la Ley Agraria por el Comisariado de Tierras Comunales. El artículo 49 del Reglamento de los Tribunales Agrarios establece que se revisará con especial cuidado que los miembros de las comunidades indígenas tengan un efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Otro sujeto del derecho procesal agrario es el que conforma la autoridad pública y social de antiguos procedimientos agrarios, como cuáles, pues, los sujetos beneficiarios de las dotaciones y ampliaciones de tierras, de centros de población, de nuevos centros de población ejidal, que tenían y tienen su representación en los comités ejecutivos particulares. Otros sujetos del derecho procesal agrario son las autoridades agrarias que todavía hoy tienen que concluir los trámites que quedaron rezagados cuando se derogó y se abrogó la ley anterior. ¿Como cuáles autoridades? Pues la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de la Reforma Agraria. Hay otra autoridad que puede también intervenir en un juicio, que es, por ejemplo, la beneficiaria de una expropiación. Cuando se inicie contra ella un trámite de reversión de la expropiación por parte del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Otros sujetos del proceso agrario son el Comisariado Ejidal y el Comisariado de Tierras Comunales. En un juicio ante el Tribunal Agrario intervendrán en su calidad de partes formales, esto es, en su calidad de representantes de los ejidos o de las comunidades. Pero también pueden intervenir como partes materiales, cuando el conflicto es contra ellos o cuando ellos son los actores en un conflicto jurisdiccional. El artículo 18, fracción 6
de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que los tribunales unitarios serán competentes para conocer de controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como las que se susciten entre estos y los órganos del núcleo de población. Hay que tener en cuenta que estos comisariados, ejidal o de tierras comunales, son órganos colegiados. El artículo 32 de la Ley Agraria establece a este respecto que el comisariado ejidal estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señala el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado. Si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. De esto se desprenden las siguientes implicaciones. La primera es que la Asamblea General no podrá encargar ningún mandato particular a ninguno de los miembros del comisariado por separado o en lo individual, sino que tendrá que hacerlo mediante la modificación de su reglamento. Segundo, para intervenir en un proceso judicial, en un tribunal, tendrá que intervenir conjuntamente como órgano colegiado, es decir, no podrá representar al ejido el presidente del comisariado por sí solo o el tesorero por sí solo, sino el comisariado como órgano colectivo o colegiado. Asimismo, si alguien pretende emplazar a juicio al comisariado ejidal, tendrá que hacerlo a sus 3 integrantes. Lo mismo si el comisariado ejidal pretende interponer una demanda de amparo, la demanda de amparo tendrá que ser firmada por sus 3 integrantes, en cuanto que es un órgano colegiado. A este respecto, vale decir que ni el comisariado ejidal ni la asamblea de ejidatarios, ni el comisariado de tierras comunales, ni la asamblea de comuneros son autoridades. Esto es importante porque a veces los ejidatarios o comuneros son violentados en sus derechos individuales por autoridades, y es cuando acuden o pueden acudir al juicio de amparo, pero no podrán acudir a un juicio de amparo en contra ni de la asamblea ni del comisariado. ¿Por qué? Porque no son autoridades. A este respecto, la jurisprudencia número 18 en la tesis 27ª de la 10ª época establece lo siguiente. Desde su iniciativa del 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló, junto con el Comisariado y el Consejo de Vigilancia, a la Asamblea como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que a.
La Asamblea General de Ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad. B. Sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación. Y C. Aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana, como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Otro de los sujetos del derecho procesal agrario es el Consejo de Vigilancia de los comisariados ejidal o de tierras comunales. El Consejo de Vigilancia, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Agraria, tiene funciones de supervisión y de contraloría sobre el comisariado ejidal o de tierras comunales. El artículo 39 regula la convocatoria de las elecciones de este consejo y en el artículo 84 se le confieren funciones para la supervisión del derecho del tanto que poseen los ejidatarios y algunos otros sucesores. El artículo 35 de la Ley Agraria también lo regula como un órgano colegiado. Y este Consejo de Vigilancia tampoco puede ser considerado como una autoridad para los efectos del amparo. El artículo 135 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios enlistan a los demás sujetos del derecho procesal agrario, que son las personas físicas que pueden acceder a la justicia agraria, como son los ejidatarios, los comuneros, los jornaleros agrícolas, los avecindados, los posesionarios o poseedores, los sucesores y los pequeños propietarios agrícolas. En cuanto al ejidatario, el artículo 15 de la Ley Agraria establece que puede ser ejidatario el heredero de un ejidatario o el avecindado o quien cumple con los requisitos que imponga el reglamento interno del ejido. El artículo 16 de la Ley Agraria determina cuál es la forma de acreditar la calidad de ejidatario y es el certificado de derechos agrarios, el certificado parcelario o el certificado de derechos comunales o una sentencia.
Esto es muy importante, puesto que cualquiera de estos certificados constituye el justo título para que cualquiera de estos sujetos obtenga la legitimación ad processum, la legitimación en el proceso, y pueda defenderse y comparecer en juicio. Respecto a los comuneros, el artículo 99, fracción 4 y 101 de la Ley Agraria regulan la calidad de comunero y el estatuto comunal. La comunidad implica el estado individual de comunero y en su caso le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión del derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero. Cuando no exista litigio, se presume como legítima la asignación de parcelas existentes de hecho en la comunidad. El artículo 107 de la Ley Agraria establece que son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto específicamente para las comunidades. Otros sujetos del derecho procesal agrario son los presuntos ejidatarios y los presuntos comuneros, es decir, aquellos sujetos que pretenden ser reconocidos como tales y cuyo reconocimiento es regulado por el artículo 16, fracción tercera, 78 y 98 de la Ley Agraria. Otros sujetos del derecho procesal agrario son los sucesores, cuyos derechos están reconocidos en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria. Los avecindados son otros de los sujetos del derecho procesal agrario. Los avecindados son aquellos que tienen más de un año avecindados en un ejido y que son reconocidos como tales por la Asamblea General de Ejidatarios o por un tribunal agrario. Otro sujeto es el pequeño propietario, que es aquel que tiene el pleno dominio de una pequeña propiedad rural o agraria, cuyas condiciones y delimitación en cuanto a su superficie están reguladas en el artículo 27, fracción 15 de nuestra Constitución y en el 124 de la Ley Agraria. Otros sujetos del derecho procesal agrario son el jornalero agrícola, que es un trabajador asalariado, que no tiene propiedades ni tenencia de tierras, los propietarios de inmuebles rurales, los posesionarios o poseedores que pueden acceder a la prescripción positiva sobre las tierras que posean, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Agraria, o pueden ser beneficiarios de la asignación que la propia Asamblea les haga a ellos en su calidad de poseedores, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Agraria. Otro sujeto que también participa de un procedimiento agrario es la Procuraduría Agraria,
que actúa en principio como parte formal, cuando actúa como representante o asistente de los otros sujetos del derecho procesal agrario, como asistente o auxiliar de un ejidatario o de un ejido, o de un comunero o de una comunidad. Esto de conformidad con los artículos 135 y 136 de la Ley Agraria. El Registro Agrario Nacional también podría ser sujeto de un procedimiento jurisdiccional agrario, por ejemplo, cuando se niegue a emitir una constancia o a practicar una inspección. Otros sujetos del procedimiento agrario son los abogados, los defensores, que podemos ser defensores particulares o pueden ser defensores de oficio, asignados directamente por la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 179 de la Ley Agraria. Atención, el defensor de oficio no es una condición para que un justiciable acceda a la justicia, como en el derecho penal. La Procuraduría Agraria asigna un defensor de oficio solo cuando la contraparte de algún ejidatario o de algún ejido acuda al tribunal asesorado por un defensor. Solo en ese caso. Pero si la otra parte acude sin defensor, entonces no es obligado que se le asigne un defensor de oficio a la otra parte. Otros sujetos del derecho procesal agrario pueden ser las sociedades o las asociaciones. Las autoridades agrarias, que por supuesto pueden cometer abusos de autoridad y ser llamadas a juicio de amparo, como son la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Procuraduría Agraria, la SAGARPA y las autoridades beneficiarias de las expropiaciones. De conformidad con el artículo 106 de la Ley Agraria, estas autoridades están obligadas a proteger a los indígenas. En el derecho agrario, pues será recurrente referirnos y defender a los indígenas. Entonces, cabe mencionar la siguiente referencia del historiador Ramón Bonfil Batalla, quien escribió: el indio no se define por una serie de rasgos culturales externos que lo hacen diferente ante los ojos de los extraños, como la indumentaria, la lengua, las maneras, etc. Se define por pertenecer a una colectividad organizada, como un grupo, una sociedad o un pueblo, que posee una herencia cultural propia, que se transmite de generación en generación y que reconoce como propia. El artículo 41, fracción 4 del Reglamento de los Tribunales Agrarios establece el efectivo acceso a la justicia para los indígenas. Y en virtud de que la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria establecía como prioritario dotar de tierras a las comunidades indígenas,
En los asuntos que quedaron en rezago después de la reforma del 92, pues entre los asuntos rezagados se les tendrá que dar prioridad también a las comunidades indígenas, puesto que las leyes que fueron derogadas siguen vigentes para concluir los asuntos que quedaron pendientes con la reforma. Ahora estudiaremos el territorio y el ámbito jurisdiccional de los tribunales agrarios. El artículo 27, fracción 19 de la Constitución, el que establece y regula la justicia agraria, establece lo siguiente. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como los relacionados con la tenencia de la tierra, de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y también para los efectos de todo lo que tenga relación con la justicia agraria. La ley orgánica de los tribunales agrarios, que es reglamentaria de nuestra Constitución, en su artículo 18 establece que los tribunales unitarios conocerán por razón del territorio de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Así, por ejemplo, para el territorio de Jalisco se instituyeron 3 tribunales unitarios agrarios, el 13, el 15 y el 16. Ahora estudiemos el ámbito de validez temporal, es decir, todo lo que se refiere al tiempo de vigencia del derecho procesal agrario. Partamos del principio de que toda norma jurídica obligatoria es eficaz. ¿Qué significa? Que genera derechos y obligaciones una vez expedida. Así que el derecho procesal agrario actual es eficaz a partir de 1992. Pueden contener normas transitorias, las cuales regulan todas aquellas situaciones que hayan quedado pendientes de solución bajo las leyes anteriores que fueron abrogadas o derogadas. Al respecto, el artículo 14 constitucional, como ya sabemos, establece el principio de irretroactividad desfavorable, es decir, impide que una ley se aplique de manera retroactiva en perjuicio de cualquier persona. La Suprema Corte, en una tesis de 1952, estableció, a contrario sensu, que se protege contra la retroactividad de la ley si ésta causa perjuicio. ¿Qué significa? Que si una ley nueva es benéfica para las personas, entonces sí puede aplicarse de manera retroactiva. Pongamos un ejemplo. El artículo 48 de la Ley Agraria permite la prescripción positiva y la regula. Establece lo siguiente.
Quien hubiere poseído tierras ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública, durante un periodo de 5 años si la posesión es de buena fe, o de 10 si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. Es decir, la posesión en calidad de ejidatario, pacífica, de buena fe, pública, sobre sus parcelas, sobre determinadas parcelas, le da derecho a convertirse o ser reconocido como ejidatario. Si recordamos, las leyes anteriores y desde la colonia, las tierras ejidales habían sido siempre imprescriptibles. Con la nueva reforma, con esta ley, ahora ya se pueden prescribir bajo los términos que acabo de enunciar. ¿Qué significa? Que ahora esta disposición legal se puede aplicar de manera retroactiva. Sí. ¿Por qué? Porque si se aplica de manera retroactiva, va a ser en beneficio del poseedor de la tierra. Atención, siempre que no cause perjuicio a persona alguna. Ahora estudiemos las normas supletorias, o lo que llamamos la supletoriedad de la ley. Las normas suplen o son supletorias solo cuando la ley de origen es incompleta y se suplen solo para complementarlas. Pero solo cuando el tema o el respecto está previsto en la ley que se pretende suplir. Esto es, no procede invocar normas supletorias para introducir instituciones en el derecho agrario, ya sea sustantivo o adjetivo, que éste no prevé. Por ejemplo, la ley agraria no prevé el recurso de apelación. Entonces, no se puede invocar el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque la ley agraria no lo prevé. La ley agraria prevé el recurso de revisión contra las resoluciones de los tribunales unitarios agrarios. Si en su previsión este recurso de revisión es incompleto, entonces se suplen esas imprevisiones con las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero solo entonces y solo para complementar la institución de la revisión, no para introducir recursos que la ley agraria no prevé. Al respecto, el artículo 167 de la ley agraria establece lo siguiente. El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este título,
y que no se opongan directa o indirectamente. En materia de organización y de responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales, es decir, de los tribunales agrarios, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en su artículo 6, establece que, en lo no previsto expresamente en esa ley, se aplicará supletoriamente en lo que sea acorde con la naturaleza de los tribunales agrarios la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Existen otras normas que son aplicables en el derecho agrario, aunque no propiamente en el derecho procesal agrario, y a ellas hace referencia la propia ley agraria. Por ejemplo, en su artículo 2 dice: el ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, por una parte, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables en el otro respecto. En su artículo 8, la Ley Agraria establece que para efectos de que el Ejecutivo Federal realice los programas para el desarrollo integral del campo mexicano, pues se acudirá a la ley de planeación. En su artículo 53, la ley agraria invoca la ley de aguas nacionales. En su artículo 62, la ley agraria invoca el Código Civil en materia de copropiedad. En su artículo 65, la ley agraria invoca la ley de asentamientos humanos y en el 68, la ley de fraccionamientos, entre otros. Pues bien, hemos conversado acerca de los diferentes ámbitos de validez del derecho procesal agrario, las normas supletorias que lo complementan y las normas que lo relacionan con otros ámbitos del derecho agrario. Y por el momento, esto es todo por hoy. Espero que esta sesión te haya sido útil, provechosa, y mientras tanto, pásala chido.